¿Cómo nace el nombre de la chaparrita, la Gría? Empezamos a tomar una beta creativa de no, queremos un nombre que en verdad nos recuerde por qué llegó y que también sea como chistoso decirlo cuando estemos en casa. Y al final con mi novia le pusimos Gría porque queríamos que al momento de desayunar, súper romántico, imagínate ya en la casa, que te llamen como alegría a desayunar. Entonces ahí fue como, sí, oye, alegría, nos vamos al bosque y aparecen los dos, ¿no? Como ya estamos listos para la aventura. Y ese fue el origen de Gría, po. Pues mi nombre es Alejandro Bello, tengo ya 38 años, nací en Ciudad de México, pero por mi acento te puedes dar cuenta que sí soy mexicano, pero no tanto. Mi papá pertenece a una familia mexicana, mi abuelo es de Puebla, mi abuela es de Michoacán, y por otra parte, pues mi mamá, mis dos abuelos son de allá, son chilenos, y mi mamá por ser hija de embajador, ella nació en Argentina. Al hijo de embajador de igual manera se le cuenta como alguien nacional, entonces podríamos decir que es chileno. A los 7 años me voy para Chile y estoy desde los 7 hasta los 19 años aproximadamente. Y después de los 19 años me voy de Chile, llego a México a estudiar en la universidad, hago la universidad acá. Tomé la decisión de estudiar acá porque mi papá es mexicano, entonces dije, vamos a cambiar un poco de aires. En la vida creo que siempre es bueno cambiar de aires y pues bueno, México fue la elección justamente porque mi raíz estaba acá y porque mi padre estaba acá y ser un país que no conocía tanto, sabía que tenía una cultura impresionante, pero nunca me imaginé que fuera tan vasta. Y después de 6 años me regreso a Chile porque Chile pues me gustaba mucho la verdad y quería como echar raíz en Chile. ¿Por qué no terminé viviendo en Chile? Porque vine en un viaje y me encontré con una compañera. Le escribo como, oye, estoy en México, quedamos en vernos en Coyoacán. Recuerdo que era un café que a ella le encantaba mucho, se llama Café Jarocho. Pues ya, la veo después de no verla 4 años y le digo, oye, Dani, ¿estáis soltera? Y me dice, sí, y yo como, ¿cachai? O sea, ahí fue como, bueno, entonces tenemos que empezar una relación tú y yo, porque desde que estamos en la universidad me gustáis. Y fue como, pues sí, hagámoslo. Le dije, oye, pero hay un problema. Yo no vivo acá, yo vivo en Chile. Y ojalá que, pues en 2 meses, un mes, tú te vayas a Chile a vivir conmigo. Y ya, y nos quedemos allá un ratito. Pero al final eso no se concretó, o sea, pasaron los 2 meses. Ella ya iba a comprar su boleto y todo para irse a México y de repente ocurrió un problema familiar que al final ella ya no se pudo ir a Chile. Entonces recibí una llamada por parte de Dani y me dijo, oye Ale, me encanta el plan que tenemos, pero la verdad yo no me puedo ir a Chile, ya acaba de suceder algo como muy grave y yo creo que tenemos que vivir en México un tiempo. Y ahí fue cuando digo, ok, pues vamos para México. Y ella se encargó de mostrarme un México mágico que no conocía. Y ahí tomó la decisión de ya quedarme a vivir aquí para siempre. Pasaron 2 años, ¿cachai? Estábamos en la Ciudad de México, estábamos como viajando mucho. Y después Dani, ella sabía que yo nunca había tenido un perrito y ella tenía 2 chihuahuas. Entonces llegó y me dijo, yo creo que debes de tener un perrito para saber cómo cuidar a los perritos. Porque ella me dejaba a sus perritos y muchas veces yo no sabía qué hacer, ¿cachai? Entonces fue como, vamos a ablandar este corazón con un perrito. Y ahí fue cuando se nos metió la idea de comenzar a buscar un perrito. Un familiar de Dani llega y le dice, oye, están regalando unos perritos que no los quieren porque son de mezcla. Pues bueno, el papá y la mamá se enamoraron, eran de diferentes razas y pasó lo que tenía que pasar, no más. Y en esa camadita estaba Gría, que eran como unos 6 perritos. Su papá era un Blue Heeler y la mamá era un Border Collie, los 2 campeones de frisbee.
Y ahí fue cuando nos llega esta noticia que habían unos perritos y decimos, oye, hay que ir a Huasca o Campo por este perrito. Recuerdo cuando íbamos en el camión hacia Huasca o Campo, estábamos ya viviendo ahí en Querétaro, entonces nos subimos al camión y comenzamos a viajar a Huasca o Campo y todo ese viaje estuve literalmente como imaginando cómo iba a ser, si iba a ser grande, mediano, chiquitito, si iba a venir sano, si no iba a venir sano, si me iba a quedar el mejor o el peor de la camada, como sea, yo al final sí sentía que iba a ser esta alma gemela que andaba buscando y esta compañera que también pues las Dani me quería dar para comenzar a hacer nuestra familia, ¿cachai? Y al final la cría iba a ser como el hijito de los dos que íbamos a cuidar y aún recuerdo ese sentimiento de ir viendo por la ventana y irme imaginando cómo iba a ser el perro, cómo lo íbamos a educar. Ya habíamos estado preparando un cuartito para cría en la casa. Yo me acuerdo que llego a Huasca o Campo, llegamos al hotelito, súper lindo. Entonces llego a la competencia de frisbee y yo creo que duró como 3 horas, pero yo la sentí como 3 días enteros, ¿cachai? Porque tenía la ansiedad de conocer a mi perrito, pero no lo podía conocer al perrito hasta que terminara el evento. Entonces yo estaba en el evento como, oh, ya creo que se termine. Entonces era ansiedad a full con una mezcla de alegría y sorpresa también, como muy a la expectativa. Entonces ahí conocí a los papás de Gría saltando por el frisbee y dije como, wow, en verdad, si yo tengo un perrito en el entreno, se puede convertir en campeón también, pero también puede ser un gran compañero de vida, ¿sabes? Porque yo no nomás veía como le decían como, oye, ven para acá, y el perrito como, ahí estaba, ¿sabes? Sin moverse, como súper lindo. Yo dije, oye, a mí me interesaría tener un perro así. Yo estaba, ok, ¿y cuándo me dan como niño chico? Ok, ya terminó, ¿sabes? ¿Y dónde está mi perro? ¿Cachai? Y al final me empecé a sentir como un poco triste porque yo veía que el sol ya se estaba metiendo y yo no tenía a mi perrito. Entonces sí hubo ese sentimiento como, pues tal vez se murió, o algo le pasó, o se le olvidó traerlo. Pues muchas veces el universo es muy sabio de mandarte los regalos que te manda el universo nomás para hacer compañía, y la vida misma te va revelando el por qué llega este regalo a tu vida, ¿sí? Así como llegan las personas, así como llegan las mascotas, pues estaba como muy ansioso de conocer a Gría. Y al final nos quedamos el último perrito, entonces yo dije como, pues va a ser un perrito feo, ¿sí? Va a ser el perrito que nadie va a querer. Nunca vi una foto ni nada de Gría, simplemente la primera vez que vi a Gría fue como, este es tu perrito. Y fue como... Terminó el evento y la Dani llega, ella me pasó a Gría. La Dani llega y me dice, oye, ¿a qué está Gría? Este es Gría. Y una cosita hermosa, chiquitita, negrita, con sus pintitas que hasta tiene el día de hoy. Yo me acuerdo el primer comentario que tuvimos cuando vimos a Gría es una piraña, porque mordía todo. O sea, los Blue Heelers, ella salió un poco más inclinada a los Blue Heeler en un Border Collie, entonces ellos muerden y muerden y muerden porque están acostumbrados a perseguir gatado, entonces mordía todo. Y lo que más nos fijamos con Dani fue que en su colita era toda negra con la pinta acá grisecita, el pecho todo grisecito. Y en la colita tenía la firma de Border Collie, que es la colita pintada. Es todo un perrito negrito y la colita, pues bueno, blanquita. Entonces era increíble verla mover su colita y ver como esa cosita blanca, ¿cachai? Como diciéndote, oye, estoy muy feliz. Y ahí fue como, no sé, me enamoré, en verdad. Recuerdo que me puse a llorar. Fue un sentimiento muy lindo porque fue darme cuenta que, de cierta manera,
mi vida ya estaba sobre mis riendas, o sea, yo podía tomar decisiones de tener perro, de no tener perro, de viajar, de hacer todas estas cosas y fue como, oye, wow, ahora tengo un perro y él depende de mí. Pero ya cuando ves algo vivo que depende totalmente de ti, yo creo que el recoger cacas y toda esa parafernalia que me decían mis padres, quedó totalmente segundo lado y dije, no, es que esta es mi compañera, ¿cachai? O sea, compañera de aventuras. Y ahí empecé a imaginar dónde podía ir a viajar en México con Gría y Latinoamérica, que a mí me encanta, la verdad, Latinoamérica. Entonces fue como, pues ya, tenemos la compañera de vida, tenemos a la compañera de alma, a la protectora que es Gría. Entonces, we're all check. ¿Cómo nos las llevamos? Pues bueno, estábamos tan emocionados de ir por Gría que ni siquiera pensamos el cómo nos regresamos a Gría, ¿no? Y de repente nos dicen, ok, qué bueno, ¿y cómo se van? Y nosotros pues en camión y nos dicen, no puedes subir a un perrito a un camión, tienes que tener tu jaula. Y nosotros como, pero ¿cómo si la acabamos de comprar? No tenemos jaula, ni siquiera teníamos collar. Entonces llega la Dali y me dice, pues hay que contrabandearla, ¿cachai? Hay que meterla en nuestra bolsa y nos la subimos al camión. Y así fue. Entonces yo recuerdo que llega la Dani, se mete al perrito en la bolsa, nos subimos al camión y yo antes de subirme al camión le digo, bueno, porfa Gría, no vaya a hacer ruido, ni cuí, porque ella siempre hace cuí, ni tampoco ladres, ni nada. O sea, tú tranquilita y ahí. Entonces la metemos en la bolsa, imagínate que es una bolsa de playa, arriba metíamos como la ropa para que no la vieran, pero al final era un perro cachorro con un montón de energía, entonces se movía ahí. Recuerdo que únicamente se veía su naricita, o sea, eran como suéteres, chamarras y así, y una naricita hermosa que parecía zapatos de charol porque brillaba, siempre mojadita. Nos metemos al camión, nadie se da cuenta hasta que abrimos unas papas. Y cuando abrimos las papas sí fue como se empezó a mover, empezó a llorar, empezó a pedir comida, porque la verdad pues no las dieron, ni siquiera no le dimos comidita ni nada. La queríamos llevar al veterinario para hacer sus cosas y fue como no hagamos nada hasta que llegamos a un veterinario. Entonces la metimos, sí le dimos un poquito de papitas porque pues el amor, ¿no? O sea, es un cachorrito todo hermoso que te estás viendo comidita. Le di una papita y ahí se fue tranquilizando, pero fue un viaje, me acuerdo, lleno de mucha magia porque ya había un nuevo integrante. Y era un integrante que nos iba a acompañar por mucho tiempo, porque teníamos muchísima ilusión de Gría. Entonces fue como, ok, ya vamos de vuelta los tres hasta que llegamos a Querétaro y pues ahí la llevamos al veterinario. Y ahí empiezan las complicaciones. Esa misma noche, como a las 4 de la mañana, pues Gría se empieza a mover. Y yo recuerdo que me levanto, o sea, abro los ojos y lo primero que siento es como un olor fétido. Pero fétido. Entonces le pregunto a Dani como, oye, ¿hueles eso fétido? Y me dice la Dani, sí, huele horrible. Y me dice, pero esto no es de popó normal de perro, creo que uno de nuestros perritos está enfermo. Y ahí yo me acuerdo que pues, era como, había manchas de popó por todas partes en el piso, era una popó muy acuosa y sí, la Dani me dijo como, o sea, esto no está bien. Me empiezo a preocupar muchísimo y veo a Gría. Entonces le digo, oye, Gría, ¿cómo estás? Y nomás ella me miraba y no movía su colita. Y yo le decía, mueve tu colita, por favor, muéstrame que estás feliz en casita. Y ella no lo hacía. Entonces ahí me empecé a preocupar y yo cuando me preocupo yo soy muy alaraco. Me metí a Google, me acuerdo, me temblaban las manos por toda esta situación que yo estaba viviendo de tener a mi perrito nuevo enfermo, no entendía por qué. Y la Dani refuerza de cierta manera ese miedo como es que no está vacunado, me lo dijeron muchas veces que no estaba vacunado, yo sé que se tienen que vacunar, nos los dieron sin vacuna, tampoco está desparasitado y yo me acuerdo que la pancita de la Gría me daba mucha risa porque era toda chiquitita y su pancita parecía un globo, pero ninguno de los dos sabíamos de que había que desparasitarla y había que prestar cuidado. Entonces, y recuerdo que en sus ojos la Gría nomás
me intentaba comunicar como, ayúdame, necesito que me ayudes. Y yo nomás sentía que cada segundo que pasaba el reloj era una pérdida más de esperanza de que mi perrito nuevo siguiera con vida, porque ya no me movía la cola, ya no quería tomar agüita, ya no tenía hambre. Entonces yo decía, pero ¿cómo? Si hace 6 horas le dábamos cosas y se movía y ella andaba toda muy feliz, y ahora ya era un estropajo, literalmente un estropajo que olía mal. Y recuerdo a las 8 de la mañana llamo al veterinario y le digo, oye, mi perrito sigue haciendo diarrea, pero ahora ya no está, ahora ya no nomás es popó, sino que lo primero que le dije, sí, se me quitó como toda la esperanza, porque le dije, si tu perro está defecando con sangre, es algo grave. Yo ya llevo 6 horas esperando a que el veterinario abra. Manejé a alta velocidad hasta el veterinario. Me intentó parar una policía, no paré. Hasta que llegué el veterinario, le dije, ahora atiendo esto. No tengo cabeza para enfrentarme a esto, pero por favor acompáñame y solucionemos esto que me está pasando y después lo que quieras. Y el policía, recuerdo que muy buena onda, ya me dijo, te la vamos a respetar porque nos estás contando la verdad. Entonces ahí llegamos al veterinario, llega y nos llama para adentro y nos dice, esto es grave, tu perro tiene una enfermedad que se llama parvovirus. Y la verdad es que el parvovirus, muy pocos perritos se salvan. Entonces yo llego y le digo, esto no puede ser posible porque me la acaban de dar. Le puedes poner vacunas para que frenar ese parvovirus y hacer esas cosas. Y me dice, la verdad es que muy pocos perros se salvan de parvovirus, pero sí la quieren salvar. Hay que empezar a hacer análisis de las plaquetitas. Y ahí fue cuando nos comunicaron como, ok, Gría tiene muy pocas posibilidades de salvarse. En Querétaro, desgraciadamente, no tenían los medicamentos para salvar al perrito de Gría. Pero si quieres tener más éxito, pues me vas a tener que ayudar a conseguir estas medicinas especiales. Y ahí fue como, claro que sí. Estos gastos empezaron a ser como muy fuertes dentro de la relación. Esto no nos puede pasar a nosotros. Gría es nuestra hija y la vamos a salvar, así como salvaríamos a cualquiera de nuestros bebés o hijos. Entonces sí nos comprometimos 100% con salvarla. Y ahí el veterinario nos dijo como, pues en una semana ya va a estar bien. Y ahí el problema es que pasó la semana y no estaba bien. Y pasó 2 semanas y tampoco estaba bien. Y pasó un mes y ahí ya sus plaquetas estaban nada, en verdad. Recibimos aproximadamente como, de repente nos quedamos en el veterinario. Gracias a ese veterinario que nos da chance de dormir como cuidándola y supervisándola. Me acuerdo que haber visto, es muy difícil tener un perrito y después ver un perrito atrás de una rejita en su cajita con los juguetes que le habíamos comprado, con un catéter alimentándose y pasándole la medicina. Entonces fue como un periodo bien duro. La cría no se salvaba, yo ya no tenía dinero. Recuerdo en una de las últimas noches, ya después de 2 meses de veterinario, el veterinario nos dice, esta es su última noche de cría. Yo creo que ya es tiempo de dormirla. Porque el perro está sufriendo, ustedes ya también están sufriendo. Y fue como, si Dios se la lleva, se la lleva. Pero yo no voy a poner a dormir a mi perrito. Yo llego, miro a la chaparrita en los ojos y le digo, Juan, por favor no te vayas, porque pues, no te vayas. Y ella toda bonita, me acuerdo, con sus patitas y con su catéter. Se paró un poquito, no se podía parar, como bien siempre estaba como apoyada o tambaleándose porque no tenía energía. Se paró, me hizo ¡cuí! Y se desplomó. Tomamos la decisión con Dani de esa noche irnos a dormir a la casa. Me acuerdo que a la chaparrita la miré y le dije, pues si te vas voy a sufrir mucho, por favor, y no lo vayas a hacer. Nos vemos mañana. Y ya. Y nos fuimos a la casa, tomamos la decisión de seguir apostando por Green.
Y al día siguiente, como un milagro, aparece, ¿no? Llegamos al veterinario a las 7 de la mañana porque a esa hora abrían. Y estaba la chaparrita parada, ¿sabes? Estaba parada, todavía seguía con su catéter. Ya había destruido 2 juguetes, entonces fue como, pues ya tiene ánimo, ¿sabes? O sea, ya no está tan mal. Entonces dije, pues ya se recuperó. Entonces ahí llegó el veterinario y nos dijo, ya se pueden llevar a su perrito a su casa. Los felicito, porque son de los pocos casos que existen de que el perrito salga con vida, pero sí les tengo que decir que va a tener secuelas importantes. No va a durar mucho el perrito y su sistema nervioso de repente se puede apagar. O sea, de repente puede ir corriendo y se le apagan las patas y se cae. Y lo que más me impresionó es que Gría entró así al veterinario y ya salió aproximadamente, pues sí, un perro ya más o menos mediano. Seguía flaquita, súper flaquita, ella era como súper flaquita y chaparrita. Y empezamos a decir chaparrita porque era una chaparrita. Ya no le decíamos piraña porque ya había perdido los dientes, entonces pues ya no tenía esa necesidad de andarnos mordiendo por toda la casa o por todas las partes donde la llevábamos. Me acuerdo que nos vimos con mi polola, mi novia, y dijimos como, si se nos presentan más problemas en un futuro los podemos solucionar. Eso también me enseñó muchísimo Gría sobre eso. ¿Cómo era después de llegar a casa? Pues pura felicidad, fue pura miel, fue puro néctar de la felicidad y de la alegría, la verdad. Ya la chaparrita estaba en casa, ya estaba con nosotros, estaba oliendo todo, su cuartito, reconociéndolo. Entonces Gría rompía zapatos, rompía bolsas, rompía en verdad todos los accesorios de Dani, por lo general pues sí. Y ahí nos dimos cuenta que en verdad la teníamos que educar y empezar a enseñar. Porque para tener un perrito, pues te cambia mucho la vida si está educado o no educado. La verdad es que los ojitos del perro y la vida del perro está muy anclada a cómo es tu vida. Y recuerdo una frase que me dijeron de, el perrito únicamente va a conocer la vida que tú le presentes y el mundo que tú le presentes. Entonces ahí fue como, hey, vamos a llenar de aventura este álbum. Entonces sí, nos fuimos a la Jusco, de ahí nos fuimos a la playita, después nos fuimos a Veracruz, ahí conocí la nieve. Nos fuimos al norte, nos fuimos al sur. Siempre éramos los 3 juntos. Éramos los 2 de cabello chino y el perrito al lado. Y ya cuando tuve un trabajo de oficina, lo que más busqué fue una empresa que me dejara llevar a mi perro. Ese era como mi principal como carta de a ver si entro a trabajar ahí o no. Porque ya se me estaban acabando los ahorros. Entonces llegué y dije como, ok, necesito hacer algo para controlar mis ahorros. Y ahí empecé a tocar puertas en otras agencias acá en México hasta que logré dar con una agencia que me respetaba tener a mi perrito, llevarlo al trabajo y estar en esas, pues. Siempre acompañado con la chaparrita, con la grisecita. En nuestra relación se nos terminó la confianza, desgraciadamente. Y ahí tomamos la decisión de alejarnos un tiempo para ver cómo estaban las cosas. Desgraciadamente estaba Gría entre los dos. Te tienes que ir de la casa ya en pronto, si quieres en 2 días o en un día, pero ya no podemos estar juntos. Entonces cuando empieza a derrumbarse todo esto y me dan unas 72 horas para dejar la casa, fue principalmente, ok, ¿qué va a pasar con Gría? Yo me acuerdo la primera semanita que yo me fui, me escribía a mi ex y me decía, oye, la chaparrita en verdad está como, no quiere hacer nada, no quiere comer, ya no está jugando. Y yo me acuerdo que me ponía a llorar porque decía como, está sufriendo mi perrito y yo no puedo permitir que mi perrito sufra algo. Y ahí me acerqué a mi ex y le dije, ¿crees que me pueda quedar yo con Gría? Porque creo que contigo pues está un poco triste por lo que me estás comentando. Entonces ahí fue como mis 2 primeras noches
Fue a dormir en una plaza, yo no conocía mucho, mi familia no estaba. La chaparrita me acompañaba, pero estar en la calle con un perrito sin casa es complicado, porque yo decía, o sea, sé que la chaparrita puede estar en calle, es de naturaleza, pero mi corazón se me estaba partiendo porque no le podía dar a ella lo que necesitaba. Literalmente iba a los Oxxos, pedía vasos desechables, me lo vendían por 10 pesos, le echaba agua, alimentaba a Grilla, comprábamos latitas de comida y fue apoyarme en los amigos que empecé a tener en esa agencia nueva. Y un amigo me dijo, oye, quédate en mi casa. Desgraciadamente ella tenía muchos perritos, entonces Grilla no cabía ahí. Entonces le dije a mi ex como, oye, ¿me la puedes guardar un ratito? Mientras yo me estabilizo. Después me di cuenta que yo no me podía hacer cargo de mi perrito porque literalmente no tenía ningún lugar. Devuelvo a Grilla una semana. Vuelven estos mensajes de, oye, está muy triste. Y ahí entendí que yo y Grilla éramos inseparables y que Grilla había llegado en mi vida para enseñarme algo muy especial. Y mis días sin la pareja empezaron a volverse muy grises, la verdad, a perder sentido en la vida. Yo siempre he actuado con corazón, entonces darme cuenta que no muchas veces el que actúa con corazón gana. Y ahí me empecé a dar cuenta también muchas cosas que yo debía de cambiar. Los días eran grises, eran un poco movimiento. La chaparrita siempre cuidándome los pasos. Recuerdo mucho eso. Ella siempre que estaba como sintiendo un poco mal, se acercaba, agarraba las dos patitas y me empujaba como el corazoncito. Como se me ponía aquí, imagínate que estás viendo tele, se te acerca el cachorrito y como que te... ¡Hey! Ya, ¿sabes? Ya estuvo bueno de esto, de esta tristeza. El que tiene que salir de ahí es uno, y eso lo entendí, lo recapacité y fue como, sí, definitivamente soy yo y mi perro ya en este mundo. Párate, corre, recuerda de lo que vino a ser Grilla en tu vida, empieza la vivencia, empiezan las aventuras, empieza a moverte, Alejandro, empieza a moverte porque si te quedas así te vas a quedar y tu perrito también lo va a resentir. Un día llegué a la casa y todo estaba patas para arriba y la chaparrita bien feliz mirándome como, mira lo que hice. Y fue como, no, eso no, ¿sabes? O sea, no lo puedes hacer. Y ahí un veterinario me dijo, es que le tienes que meter. O sea, tienes un perro que literalmente es de las dos razas que existen en el planeta. Son muy inteligentes y muy activos. Entonces fue como, tengo que activar mi vida. Puse un parteaguas, hice un juramento con la chaparrita hermosa y después de ese juramento fue pura luz, la verdad, fue aventura. ¡Chaparrita! Definitivamente la chaparrita me salvó la vida. Cuando caes en una depresión que no quieres comer, quieres dormir las 24 horas, quieres no estar aquí. Yo no me podía ir de aquí porque tenía una carga. No era un hijo, pero era un perrito. Y era suficiente para levantarme todos los días, sacudirme la tristeza y sacarla al baño, hacer sus necesidades básicas. Lo que más noto es que ya se queda atrás cuando salimos a correr. En la bicicleta ya tampoco va mordiendo las ruedas. Ya no hace patineta conmigo. Sus ojitos se le van como nublando, ¿cachai? Perdiendo vida. Pero ella sigue ahí como moviendo la colita. Últimamente salimos a la calle y está perdiendo el olfato, el verme. Yo nomás la veo como se desespera, como, oh, ¿dónde está Ale? ¿Dónde está Ale? Y yo es como, hey, chaparrita, estoy aquí. Y ahí como que se tranquiliza, ¿cachai? Pero... Y ver su brillito y no ver sus ojitos nublados
Recordarle en su mejor momento y recordar la evolución que hizo en mí, el perrito. Eso. No quiero que se vaya la chaparrita, güey. Soy. Y cuando le comento a la gente que yo soy Ale y ella Gría, siempre es como... Ellos están un momentito de nuestra vida, pero nosotros estamos toda su vida y justamente con la chaparrita, pues yo he estado en su vida toda su vida. Nos las pasaron a los 2 meses, ¿cachai? O al mes de nacida. Todo tiene su tiempo y su espacio. Por ahí un brujo blanco me dijo, los perritos llegan a tu vida a enseñarte algo. Y cuando ya estás aprendiendo ese algo y ya lo cumpliste, ese perrito se va a ir. Y si todavía no lo cumples, ese perrito le va a pasar la estafeta al próximo perrito. Creo que Gría va a ser única en mi vida. No va a existir Gría segunda, ni tampoco Gría tercera, ni tampoco Gría cuarta. Me quedo con lo que es, con el compañerismo que hemos tenido. Siempre me provoca mucha tristeza pensar que Gría se vaya de mi vida, pero también le doy gracias porque sé que llegó a enseñarme algo y ese algo ya se está volviendo diamante en mi interior. Y la misma felicidad que la Gría me daba al mirarla donde estábamos siempre me provocaba mucha paz y recordarle en su mejor momento y recordar Que juntos somos alegría.